Bueno, la idea de la clase es ver un programa, un simulador que se utiliza para hacer los cálculos de enlace. En realidad, cuando uno hace un cálculo de enlace de microondas, hay programas más profesionales que este, pero este es bastante bueno, incluso en algunas empresas lo utilizan para hacer un cálculo, digamos, preliminar. Después, cuando uno tiene que presentar un proyecto de un cálculo de enlace ante el ente que regula las comunicaciones, que es la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, lo suele hacer con un programa que se llama PATLOS. Lo que pasa es que el PATLOS es, primero, que es recontrapesado para la computadora, y segundo, que es, bueno, como todos los programas, ¿no? Pago. Este en particular, el que vamos a utilizar, el Radio Mobile, es un programa gratuito, es francés. Creo que yo tengo la versión en castellano, me parece, porque tenía las dos, en castellano y en inglés. Después se los voy a pasar. Bueno, como les decía, la idea es que nosotros vamos a hacer un ejercicio que va a terminar siendo un trabajo práctico de un enlace entre dos puntos. Después voy a definir cuáles van a ser los puntos. Hoy podemos hacer, por ejemplo, voy a hacer un enlace entre el colegio y, con un tema nada más de gusto, y la cancha de River. Pero podría ser cualquier otro lugar. Y verificar si se cumple o no el enlace, un poco apoyando la teoría que les presenté en el video de microondas. No sé si lo pudieron ver. Sí, sí, lo vi. Ah, bueno, bárbaro. No es También, tan complicado el tema no. de microondas. También le subí hoy, hace un Sí, rato. había un video también de 2 minutos que mostraba en Brasil, creo, de Claro, cómo era el tema ese. exactamente. Eso un poco es lo que vamos a ver nosotros hoy. O sea, en la finalización del trabajo práctico, la idea es que veamos justamente esa zona de Fresnel y ver si la transmisión es posible o no, si hay algún edificio que molesta o Claro. no. Profe, una Sí, consulta sobre eso. Digo, puede ser que la pregunta sea media boluda, pero ¿qué pasa si vos lo calculaste y te da bien, perfecto, y de la nada alguien quiere construir un edificio en el medio de tu zona de Fresnel? Tipo, ¿se sonaste, puede o...? Ah, te sonaste. recabió. Sí, porque Literal. como vieron cuando uno era chico y se peleaba con otro y decía, el aire es libre, no Me llamás a el mí y me toco no te estrello contra el toco. edificio. Claro, si vos tenés un enlace, a no ser que el enlace sea de alguien importante, por ejemplo, si es un enlace de militar o un enlace, no sé, de la televisión, bueno, cuando presenten los cálculos, no sé, en la municipalidad o lo que sea, le van a decir, no, mira, acá no puedes poner un edificio de determinada altura. Pero si es un enlace privado, sonaste. Vas a tener que levantar después las antenas. Las torres de las antenas las vas a tener que hacer más altas. Que no te planten un arbolito y te crezca al par de meses. Eso puede ser también, que uno haga un cálculo de un enlace en la ciudad en otoño y cuando llega la primavera, creció el arbolito, puso todo el follaje y te interrumpe la línea de vista. Porque para que un enlace de microondas funcione, bueno, tiene que haber línea de vista, ahora les explico mejor lo de la línea de vista, y también tiene que estar lo de la zona de Fresnel, es decir, alrededor de la línea de vista, toda esa pelota como de rugby, La rugby. que tiene que quedar libre en un 60%. Hoy le subí dos de los ejercicios que hay en la teoría, que creo que en el video les dije, después se los subo, la resolución se la subí hoy. Lo de la línea de vista es que se llama línea de vista de radio, no óptica. Las señales de radio llegan un poquitito más allá de lo que es el horizonte visual. O sea, nosotros, por más que no veamos a la otra antena, nos ponemos en la antena con un telescopio, por más que no la veamos, puede ser que digamos, el enlace funcione, porque las señales de radio llegan un poquitito más allá de lo que llega a la vista. Esto es por un tema de que las señales de radio se reflejan en las diferentes partes de la atmósfera, entonces van, digamos, como que entra en una capa de la atmósfera y luego va bajando. Entonces llegan un poquitito más. Capaz que lo vieron en sistema de comunicaciones, esta parte de las ondas troposféricas, ionosféricas, el año pasado, ¿no? Casi que nada, no. Mencionó algo, pero no. Bueno, Sí, eso o sea, la idea es esa, que el horizonte de radio, de las señales de radio, no es igual al horizonte visual, es un poquitito más. Y hay un cálculo, depende de la frecuencia, obviamente. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. Si se llegara a cortar la comunicación, ya saben,
se enganchan de nuevo con la misma reunión y la misma contraseña. Les voy a compartir acá a la compu. Les decía que el programa es el Radio Mobile. Es este que anda por acá. Radio Mobile. ¿Para qué es ese programa, profe? Para hacer el cálculo de un enlace. Para calcular un enlace, es decir, en un enlace, ¿qué es? Tengo un transmisor, tengo un receptor, separados a una determinada distancia, y yo voy a transmitir con una frecuencia, en una frecuencia y con una determinada potencia. Y lo que yo tengo que verificar es que del lado receptor la señal llegue. Eso es básicamente. Y digamos, es algo como medio fundamental en comunicaciones. Si alguno de ustedes en algún momento se dedica a las comunicaciones, hacer el cálculo de un enlace es algo como básico. En la teoría nosotros vimos que para calcular un enlace básicamente es tener el dato de la potencia de transmisión y de la sensibilidad del receptor, y después con la distancia y la frecuencia yo puedo calcular la atenuación. ¿Se acuerdan que en la teoría había una fórmula que decía 92,4 menos 20? No, perdón, Sí. más 20 por el logaritmo de la distancia, más 20 por el logaritmo de la frecuencia. Y después también decía que si le ponemos antenas directivas, esas antenas tienen ganancia, entonces me achican la atenuación. Y por lo tanto, tal vez puedo un enlace que con una antena omnidireccional no funciona, con una antena directiva sí funciona. Bueno, hacer eso a mano a veces es medio complicado, porque también interviene la parte de la topografía, es decir, el relieve del suelo. Si yo lo hago en papel, por ahí no tengo en cuenta de que puede llegar a haber una montaña, o puede llegar a haber más adelante un edificio, o lo que fuera. Entonces, con este programa, lo primero que vamos a hacer es bajar la topografía del lugar donde queremos hacer el enlace, y después nos dice si funciona o no funciona, poniéndole todos los datos que nosotros necesitamos, de potencia, sensibilidad, etc. Voy a minimizar esto, a ver, así no me veo yo. Bueno, entonces, les decía, el programa es el Radio Mobile, un programa gratuito. Lo tengo en inglés. Creo que hay entonces una versión por ahí en castellano. Después igualmente se los comparto. Si lo quieren bajar por su cuenta, tampoco no hay problema. Los pasos para hacer un enlace, lo primero que tenemos que saber es dónde lo vamos a hacer. Entonces, para nuestro trabajo práctico, lo vamos a hacer en Buenos Aires. Entonces tenemos que bajar el mapa topográfico de Buenos Aires. También les voy a pasar un manual del Radio Mobile donde están todos los pasos, lo mismo que ahora yo les voy a mostrar. Entonces, por acá hay un iconito que dice Map Properties, que tiene como una lupa sobre un planeta. Esperen, me voy a traer los lentes porque veo todo demasiado chiquito. Che, hay que decirle de jugar al counter. Bueno. Qué raro que nadie dibujó un pito todavía. Tiramos una antena y jugamos al counter. Vamos a ir. Entonces, Map Properties. Y acá entonces lo que tenemos que hacer es solicitar el mapa. Para que funcione esta parte, tienen que estar conectados a Internet porque baja el mapa de Internet. El mapa ese es, está basado en fotografías satelitales de diferentes proveedores. Uno de ellos puede ser la NASA, por ejemplo. Entonces, lo podemos hacer de varias formas. La más sencilla es seleccionar nombre de la ciudad. Entonces lo vamos a hacer en un montón de ciudades. Lo vamos a hacer en Buenos Aires. Hay dos Buenos Aires, el segundo no sé qué es. El nuestro es el que, como sabemos cómo se escribe, Buenos Espacios Aires. Ahí está. Entonces, extraemos y ahí nos bajó un mapa de Buenos Aires, que ustedes dirán, y esto no se parece en nada a lo que conocemos como Buenos Aires. Obviamente es una parte cercana al río. Acá hay una zona muy baja. Acá dice la elevación del terreno, ¿no? Fíjense que incluso hay negativo. Hay depresiones. Como ya saben, Buenos Aires es completamente plano. Es más, fíjense que la altura máxima que vemos acá está en el orden de los 50 metros. Está en esta zona cercana. Esta es una zona de barrancas. Pero el resto, en general, no supera los 20 metros. Obviamente, si nos movemos más al sur de la provincia, vamos a tener otra coloración acá. Bien, entonces, ese es el primer paso, bajar el mapa. El segundo paso es decir,
¿dónde vamos a poner los dos puntos de un enlace? Este va a ser un enlace punto a punto. Les aclaro que también existen los enlaces punto multipunto. Por ejemplo, a ver, una transmisión de televisión es punto multipunto. O sea, se transmite, hay una antena transmisora, supongamos la televisión digital abierta. Hay una antena transmisora en la Universidad de La Matanza. Y de ahí transmite a todos los puntos, a todos los receptores. Entonces es punto multipunto. Acá vamos a hacer un enlace bien sencillo desde un punto a otro. Entonces vamos a elegir esos puntos. Entonces, tienen aquí un iconito que es una especie de como de compás, que dice Unit Properties. Y ahí vamos a poner nuestro primer elemento. Entonces, por ejemplo, podemos poner, acá le cambio el nombre, le pongo que sea el colegio. Colegio Juan 23. Para ponerlo, bueno, tenemos tres opciones. Dice ingresar la latitud, longitud o los datos en otro formato QRA, ubicar el cursor en una posición. Bueno, lo mejor es poner la latitud y longitud. Para eso vamos a necesitar de o del Google Maps o del Google Earth. Vamos a utilizar, a ver, yo tengo el Google Earth versión desktop, pero también pueden utilizar el Google Earth versión web. A ver, voy a la versión web. Google Earth versión web. Así les muestro que con los dos se puede. Es más, creo que es más lindo ahora el de versión web que el versión escritorio. ¿Lo utilizaron alguna vez, no? ¿El Google Earth? Sí, para buscar boludez. Para buscar boludez, sí. Bien. Entonces, mientras se abre el de versión web, le muestro el de versión de escritorio. Entonces, colegio Juan 23. A ver, la transmogía. A ver, ¿será? Me imagino que será este. Ahora lo vemos. No, este WEM es este de la primaria. Sí, 9 de julio, este es el nuestro. Esa marquita que está ahí, la vamos a sacar. Un segundito, saco esta marca. Ahí está. Entonces, a ver si es el... Sí, es el colegio, porque acá está la plaza. ¿Lo ven bien, no? Sí, se ve. Sí. Bueno. Sí, sí. En teoría está habilitado para ver también los edificios en 3D, pero veo que solamente me muestra el edificio grande que está del otro lado. No importa, por ahora no necesitamos eso. Lo que queremos saber es la ubicación, la latitud y la longitud. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner este pin, el pin amarillo, justo sobre el colegio. A ver. Se lo ponemos por acá. Y ahí nos marca la latitud y la longitud. Entonces nosotros vamos a ingresar estos valores en el programa. Ingresar latitud y longitud. Fíjense que por defecto nos pone que es norte y este. Nosotros estamos ubicados en el sur-oeste del planeta. Entonces tenemos que cambiar esto. Sur y oeste. Y vamos a poner los datos entonces que nos dice acá. Latitud 34, 38, 18. Le pongo 34, 38, 18. Entonces, 34, 38, 18. Y la latitud 58, 33, 55. 58, 33, 55 era. Sí, 58, 33, Sí, 55. Perfecto. Bueno, la latitud, esto lo estamos ingresando en el formato sexagesimal, es decir, grados, minutos, segundos. Si ustedes obtienen la información, por ejemplo, en el Google Maps, lo muestra en formato decimal, que es el de acá abajo. ¿Sí? En cualquiera de los formatos lo pueden poner. Bien, ahí está. Podemos definir cuál va a ser el iconito que va a representar la antena que vamos a colocar en donde está el Juan 23. Entonces,
Poniendo más acá, podemos elegir cualquiera de estos iconitos que anden por acá. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, esta amarilla. ¿Ok? Y ahí quedó, ahí está ubicado el colegio en el mapa. Obviamente este solamente es un mapa topográfico, no están los edificios, no está nada. Para eso después vamos a necesitar el Google Earth. El segundo paso, vamos a ubicar nuestro segundo punto con el cual nos queremos comunicar. Por ejemplo, yo decía la cancha de River, qué sé yo, cualquier cosa pasa. Para eso entonces la unidad 2, el segundo punto, por ejemplo, y venimos al Google Earth y lo buscamos. A ver. Monumental. A ver. Está bastante lejos. Entonces, para la posición, también la posición simplemente moviendo con el mouse, ven que aquí abajo tenemos la ubicación. Yo por un tema nada más de comodidad pongo esto, que ya me lo deja fijo, acá me muestra la ubicación. 34, 32, 43. Recuerden que tienen que poner, no olvidarse de poner que estamos en el sur oeste. 34, ya perdí, 32, 43. 34, 32, 43. 32, 43. Y la longitud 58, 26, 59. Bien. Entonces, ya tenemos ubicado nuestra antena en la cancha River. Podemos también, si queremos, cambiarle el icono. Le puse uno amarillo, ahí le vamos a poner uno verde. Cualquier cosa. Bien, ahí está. Como era de esperar, la cancha River está cerca del río. Está bien. Entonces ahora tenemos que producir el enlace entre estos dos puntos. ¿Hasta acá alguna duda? No. Fácil, ¿no? No. Bueno, el tercer punto es tal vez el más, donde realmente le vamos a poner los datos. Tenemos que ir acá donde dice Network Properties, el que está al lado del compás. Y ahí comenzamos. Entonces dice nombre de la red. Bueno, le podemos poner a la red colegio-river, lo que querramos. Y acá sí empezamos con, a ver, la frecuencia de trabajo. Para la frecuencia de trabajo, entonces, lo que tendríamos que hacer es, en la realidad, nosotros vamos a hacer un cálculo tirando una frecuencia cualquiera, digamos, de los equipos que tengamos, y después deberíamos solicitar autorización a la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, para ver si está libre esa frecuencia. O al revés, vamos a la ENACOM y le decimos qué frecuencia disponible tenés en este camino, entre el colegio y la cancha de River. Bueno, vamos a ver. Yo acá les voy a pasar unas hojas de datos de, por ejemplo, unas antenas y unos equipos. Vamos por acá. ¿Sí? Un equipo de microondas de ZTE, una empresa china. Digamos, es una hoja de datos donde tenemos todos los datos de ese equipo. Y en general las hojas de datos, en la última parte, están los datos técnicos. Ahora los vamos a buscar. Y por otro lado, una antena. Acá hay un fabricante muy conocido de antenas, de microondas, es Andrew, es el principal fabricante. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Nos dice que esta antena trabaja en la frecuencia, en gigahertz, entre 14.250 y 14.500. O sea, en 14 giga, 14,25, 14.50. Entonces, en nuestro sistema vamos a decir que la frecuencia mínima, esto está expresado en megahertz, así que lo tenemos que pasar a gigahertz. Sería 14.250, según la hoja de datos, y la máxima sería 14.500. Porque lo tenemos que poner en megahertz acá. Luego, este dato no lo tenemos, a ver, no sé si a ver, en la antena, la verdad que no me fijé, el tipo de polarización. Ah, bueno, acá nos dice que es polarización cruzada.
¿Qué es la polarización? El sentido en el que se mueven las ondas electromagnéticas. Si se mueven en forma vertical, horizontal o en este caso cruzada. ¿Qué pasa? A ver, dejo un segundito de compartir y voy al video. Capaz que lo vieron en sistema de comunicaciones. Entonces se puede polarizar en forma vertical. Entonces la forma vertical es como el campo eléctrico, campo magnético, siempre a 90 grados. Cómo el campo eléctrico se mueve en forma vertical. ¿Sí? Si yo transmito en forma vertical y pongo la antena en forma horizontal, no anda. Tienen que estar los dos con el mismo tipo de polarización. Si transmito en forma vertical, ¿sí? Si pongo la antena físicamente en forma vertical, el receptor tiene que estar igual. Si la pongo en forma horizontal, el receptor tiene que estar igual. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan las antenas de televisión, de la televisión abierta, la común y corriente, no la digital? Tal vez ninguno de ustedes tengan ese tipo de antenas ya. Pero si vieron alguna en los techos de las casas, Sí. van a ver que están así. O sea, está el poste y están así, no están puestas así. Es porque la polarización de la televisión es polarización horizontal. Los celulares transmiten en polarización cruzada. Tienen una antena así y una antena así. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el celular, no sabemos si lo tenemos vertical u horizontal. Normalmente lo tenemos inclinado. Entonces, para que agarre con cualquiera de las dos formas como lo tengamos, que agarre señal. Entonces, acá le vamos a poner en nuestro sistema. Dejé de compartir, ¿no? Vamos a compartir. En nuestro sistema lo vamos a dejar como estaba. Total. Después se podría modificar la polarización. Después también esto lo dejamos igual. El clima. Tenemos un clima, ya el que viene por defecto, continental, templado. ¿Sí? Después, eso también, digamos, el clima influye en la atenuación de la señal. Lo dejamos ahí por defecto, lo mismo que la conductividad de la Tierra, todo eso lo dejamos así. Bueno, el segundo punto, la topología. Ya definimos la frecuencia. La topología, yo les voy a pedir que sea, en el trabajo práctico, voz, que vamos a transmitir señales de voz, es decir, telefonía. Podría ser datos también, lo que queramos. Luego, salteamos un poquitito esto de membership, pasamos a sistema. Y acá sí vamos a poner los datos del equipo, a cuánto transmitimos, a cuánto recibimos. Entonces podemos llamar, por ejemplo, el sistema lo vamos a llamar también colegio. Los dos equipos son iguales en el transmisor y el receptor. Colegio, River. Potencia de transmisor. ¿Dónde lo sacamos? Bueno, tenemos una hoja de datos, entonces le decía de un equipo. Este equipo de ZT, está toda la descripción, cómo funciona, las interfaces, bla, bla, bla. Pero a nosotros esa parte no nos interesa, digamos, de lo que estamos haciendo ahora. Si estuviéramos hablando de qué conectamos, eso sí, pero ahora nos interesa cómo lo enlazamos. Entonces vamos al final, donde empiezan los datos técnicos. A ver si me salté alguna hoja. Y buscamos la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, frecuencia de trabajo, se dice que la banda de 14500 donde estamos trabajando en realidad es la banda de 15 GHz. Fíjense que este equipo, que yo les estoy mostrando, puede trabajar en varias bandas de frecuencia. Entonces vamos a buscar un dato que sea potencia de transmisión. No es ninguno de estos. Fíjense los datos que nos presentan. Dice, bueno, frecuencia de trabajo, ven, acá está, desde 14500 a 1535. Modulación, ¿sí? En canales de 28 MHz puede utilizar 128 QAM, ¿sí? Etcétera, etcétera. Vamos a seguir bajando, todavía no está lo que estamos buscando. Tipos de modulación, ven, de nuevo. A ver. Sigue esto porque repite mucho para diferentes tipos de modulaciones. Y en algún lugar, acá está. ¿Sí? La parte de radio propiamente dicho. Para la banda de 15 GB, la potencia de transmisión, utilizando este tipo de modulaciones, es de 20 dBm. Y la sensibilidad del receptor es de menos 68 dBm. Recuerden que cuando hablamos de
en decibeles, cuando es negativo, no significa que es potencia negativa, no existe la potencia negativa. Lo que pasa es que el logaritmo de un número menor a 0 da negativo. O sea, esto significa que son 0, tendríamos que hacer el cálculo, 0, algo en watts. Salgo con 20 dB, esto es similar al ejercicio que hicimos de ADSL. Salgo con 20, luego se atenúa en todo el camino, y si llego con por lo menos menos 68 dBm, funciona. Si llego con menos 69, ya no funciona. Entonces, 20 y menos 68. Voy y pongo estos valores acá. Lo puedo poner en watts o en dBm. Lo pongo en dBm. 20, sensibilidad, menos 68. Listo. Después nos dice pérdida de la línea en decibeles, lo dejamos. Esto es cuánto nos va a atenuar el cable coaxil. Los que vieron el video habrán visto de que los equipos de microondas tienen dos partes, una parte interna y una parte externa, y hay que llevar la señal con un cable. Bueno, ¿cuánto atenúa ese cable? Lo dejamos esos valores así por defecto. Acá sí, la antena. Si nosotros utilizamos esta antena Omni y vemos cómo transmite en todas las direcciones. Pero a nosotros no nos interesa transmitir hacia donde no está la cancha de River desde el colegio, sino todo hacia la cancha de River. Entonces, lo que vamos a utilizar es una antena, hay varios tipos, que se llama Yagi. Y fíjense cómo es el patrón, ¿sí?, de la Yagi. Apunta toda la potencia, o la máxima potencia, en un sentido, tiene hacia otros sentidos, porque aquí atrás en la antena hay una parábola que refleja la señal. Entonces se producen unos lóbulos de radiación. Esto mucho no nos interesa el principal. Entonces, la antena Yagi. Y ahora sí vamos de nuevo a la hoja de datos de la antena para ver cuánto es la ganancia que nos da esa antena respecto de la antena, la antena isotrópica. ¿Me escuchan bien ustedes? Porque me apareció su conexión a internet es inestable. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, ganancia de la antena. Vamos de nuevo a la hoja de datos. Y dice que la antena tiene una ganancia, dice, en la banda baja, en la banda media y en la banda alta. Vamos a ponerla fíjense que los valores son bastante parecidos. Total, nosotros estamos haciendo un ejercicio así, un poco por arriba, para entender de qué se trata. 50,2 dBi. Entonces, volvemos a nuestro sistema. Ganancia, 50,2. A ver si es 50 puntos o 50 comas. A ver. Bueno, parecería que es coma, con coma. Pone coma al lado, en los del costado. Perfecto. La altura de la antena sobre el suelo. No lo sabemos todavía, porque todavía no sabemos si algo nos va a tapar. Eso después lo podemos modificar. Alguna pérdida adicional del cable, no le ponemos nada. Con eso ya está bien. Y ahora sí, volvemos al punto que habíamos salteado, que es membership, donde le vamos a decir quién se enlaza contra quién. Fíjense que ya tenemos a Colegio Juan 23 y Cancha River, que son lo que nosotros habíamos definido. Entonces digo, Colegio Juan 23. ¿Qué características tiene ese equipo que voy a poner en el colegio? Y el que yo acabo de definir en el sistema, que lo llamé Colegio River. ¿Sí? Me lo puso solito. Y acá, importante, dirección de la antena. ¿Hacia dónde va a apuntar? El Colegio Juan 23 va a apuntar hacia la cancha de River. Y vengo acá, cancha de River, y le digo, sos del sistema Colegio River, con todos los datos que puse recién de potencia, atenuación, y va a apuntar, la cancha de River, ¿a dónde va a apuntar? Hacia el colegio. Listo. Con eso solo ya está. Le damos OK y ¡op!, desapareció todo, ¿no? Bueno, esto debe ser un bug del programa. Hay que venir acá donde dice Radio Link. Y ahí, fíjense atrás, bueno, ven el lóbulo de radiación. Está apuntando hacia la cancha de River y el de la cancha de River está apuntando hacia el colegio. Vengo de nuevo acá. Y acá, ¿qué es lo que me está mostrando este gráfico? Todo esto que está marrón es la topografía que hay entre el colegio y la cancha de River, el relieve. De este lado tenemos, a ver, el transmisor es el Juan 23 en este momento, o sea, esto es bidireccional, ¿no? Pero nos lo muestra en un solo sentido. El Juan 23, el receptor, la cancha de River, y no sé si lo llegan a ver bien ahí, acá tengo toda una parte roja. Obviamente la cancha de River está más bajo porque está cerca del río.
A pesar de que no hay mucha altura, pero evidentemente hay cosas que nos van a molestar. Vamos a tener que levantar la antena respecto del suelo. Acá no tiene en cuenta que esté arriba del edificio del colegio. Nosotros estamos a 2 metros respecto del suelo en ambos lados. Entonces, fíjense, hay muchas partes rojas, algunas partes amarillas y algunas partes verdes. Donde hay parte verde, hay señal. Donde hay parte roja, hay muy poca señal. Entonces, simplemente con, acá hay un signo más y signo menos, empezar a subir la antena, van a ver que empieza a haber cada vez más parte verde. Subo de un lado, a ver, la vamos a poner 20 metros, por ejemplo. Y del otro lado también. Lo ponemos en el cartel de la cancha de River. A ver, está más alto que 20 metros. Pero fíjense que ya quedan muy pocas partes. Claro, está en verde. Ahí está, 20 metros, 20 metros. De hecho, podemos mirar datos por acá donde diga, a ver, ahí está, nivel de recepción, menos 43,1 dBm. Y en la hoja de datos decía que hasta menos 68 aguantaba, con lo cual está funcionando bien. ¿Qué suponen ustedes que son estas líneas blancas que están acá? Y La pelota de dentro rugby. de la pelota de rugby. Sí, tal cual. La zona Fresnel. Sí, la zona de Fresnel. Frisbee, ¿cómo era? Exactamente. Eso. Ahora entonces lo que vamos a hacer, ya terminando con esto, es exportarlo. Entonces venimos acá, Edit, exportarlo ¿a dónde? Al Google Earth. Entonces lo vamos a salvar. A ver, por ejemplo, colegio. Profe, Sí. si no me equivoco, este programa es por la superficie de la Tierra, no te muestra los edificios, ¿no? Por eso lo pasamos a Google Earth. Claro, tal cual, exactamente. Y en el Google Earth, no sé por qué, no me está mostrando. Yo tengo activados los edificios en 3D y no me los está mostrando, pero después lo vamos a ver con el Google Earth versión web. Entonces, fíjense que, a ver ahí, Quizá no, quizá los de Capital los marquen 3D. claro, puede ser, capaz que llegando acá a la cancha de River. Los de Congreso y toda esa zona sí los muestra en 3D. Ah, sí, mirá, Por lo mirá, menos acá, en Google Maps. acá Los están privilegiados. todos, acá están todos, en Capital Allá está sí mejor. pasa la Incluso camioneta de Google. la cancha de River también está en 3D, pero en el colegio no. ¿Sí? Entonces lo que podríamos ver es seguir un poquitito esta línea si hay algún edificio que moleste. Claro, parecería que no hay nada. Vamos a ver si lo podemos ver con el Google Earth versión web, que es este que está acá. A ver, acá están habilitadas las fotos. Esto, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Se hace así entonces. En Google Earth versión web, este iconito dice proyectos. Venimos acá. Bueno, esto lo tenía yo, lo vamos a sacar. Era de antes. Venimos acá y decimos abrir. Importar, archivo KML. Colegio River. A ver. Ahí va. Y me trae también todos estos datos que están buenísimos, porque son los que trae del programa del Radio Mobile. ¿Sí? Distancia entre el Colegio Gómez y la cancha de River, 14,8 kilómetros. El azimut y la elevación es el ángulo. El ángulo en forma vertical y en forma horizontal. Nos trae todo. Elevación del terreno, la variación de la elevación del terreno, 38,3 metros, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto lo voy a correr.